En este vídeo continuamos, o Kasparov continúa, con Tarrasch en mis geniales predecesores. En esta oportunidad con marcha que conduce las piezas blancas. Esta es la posición que en realidad él pone en su libro, donde podemos ver que la única columna abierta está en poder de las blancas y las negras, para activar su torre, realizan una maniobra muy interesante. Pero antes de continuar con esta posición, que es el tema fundamental que brinda Kasparov, queremos llevar el juego a esta posición, pero desde el principio. Y para ello iniciamos la partida con desde la posición inicial, donde Marshall inició el juego con E4, E5, alfil C4, caballo F6, caballo C3, alfil C5, D3 y D6. Una posición bastante utilizada en la actualidad entre los maestros, donde el juego es más lento, así como su desarrollo, a pesar de ser una apertura abierta. Siguió con caballo A4, alfil B6, caballo por B6, A por B6. Las blancas se han apoderado de la pareja de alfiles, pero a cambio las negras han podido darle actividad a su torre en la semiabierta columna A. Además, en este tipo de posiciones donde todavía no se ha abierto el juego, los alfiles no representan mucho peligro, pero en el final sí pudiera ser. Marshall lo intenta, haciendo F4 para abrir en un futuro la columna F. Siguió alfil E6. Lógicamente, las negras pretenden en este caso eliminar la pareja de alfiles y quedarse con los homólogos, la pareja de caballo contra alfil y caballo. Alfil por E6, F por E6, F por E5 y D por E5. La estructura de peones ha variado considerablemente. Pudiéramos decir que la estructura negra es peor, puesto que tiene tres grupos de peones: en el ala de dama 1, en el centro 2 y el tercero en el ala de rey. Pero a cambio también tienen semiabierta la columna D, así como la columna F. Y podemos también plantear que los puntos D4 y F4 pueden ser bastiones para sus piezas. Y de esa forma también intentar enderezar la estructura de peones centrales. Seguimos entonces con, estas debilidades son tales, pero ¿qué ocurre? Que si no se pueden aprovechar de inmediato, no constituyen ninguna debilidad. Así que caballo F3, atacando el peón de E5, que es defendido con caballo C6, enroque y enroque. A3, una jugada importante para en un futuro poder liberar la torre de A1 debido a la presión a que está sometido el peón de A2 con la torre. Dama D6, alfil E3, caballo G4. Ambos han completado su desarrollo. Las blancas desean deshacerse de los dos caballos del enemigo y no mantener su alfil, puesto que eso no le preocupa. Siguió dama E2, caballo por E3, dama por E3 y caballo D4. Como habíamos dicho, este es un punto importante para esta pieza, que en realidad es un punto fuerte, pero como está controlado por el caballo, no realiza nada importante. Máxime que en este momento las blancas pueden cambiar C por D4, dama por D4, dama por D4, E por D4, torre por F8 jaque, rey por F8, torre F1 jaque, rey E7, torre F4, y hemos llegado
a la posición del inicio de nuestro vídeo, donde ahora Tarrasch realiza una jugada interesante que es torre A5. Con este movimiento podemos observar que la torre tiene actividad en la horizontal así como en la vertical. Por lo tanto, es la posición más activa. También las negras podían en este momento, en lugar de torre A5, jugar E5, torre F6 y rey E6 con un juego nivelado. Pero esta jugada crea más problemas al enemigo, que esa es la cuestión. Por lo tanto, desde aquí, de esta horizontal, la torre va a crear ciertas debilidades en la estructura de peones de las blancas. El juego continuó con rey F1, un movimiento dudoso que permitió ahora la jugada torre C5, torre F2 y torre B5, una buena jugada que ataca el peón, pero claramente ese peón se va a defender. Lo más importante es crear debilidades por medio de B3. Y ahora otra maniobra típica, y de ahí por eso el movimiento rey F1 no fue lo mejor, porque sigue ahora torre H5, un buen movimiento que pretende crear nuevas debilidades, o de lo contrario, para no crearla, el rey tendría que alejarse del centro del tablero, lo que no le convendría al blanco. Siguió entonces H3, B5, una jugada muy buena. ¿Por qué? Porque está fijando esta debilidad. Las negras pretenden en un futuro posiblemente torre C5, torre A6 y atacar este peón. Por lo tanto, este es un buen movimiento para fijar la debilidad del peón de A3. Siguió la partida con B4. La idea está clara: tener la posibilidad en un futuro de defender el peón de A3. Torre G5, torre F4, E5, torre F2, torre G6. Como habíamos mencionado, en esta oportunidad la torre no va por C5 como habíamos mencionado, porque el blanco jugó B4 impidiéndolo, pero ahora la torre va a G6 para atacar el peón de A3. Torre F5, torre E6 y rey E2. Marchar no tiene sentido para las posiciones simples. Por lo tanto, en este momento hubiera sido preferible torre H5, y las blancas no tienen ni una pizca de problema. Aquí, por ejemplo, torre A6 para atacar este peón, o de lo contrario, defender el DH con H6, pero seguiría entonces rey E2, G5 y H4, y no hay problemas en esta posición para ninguno de los dos bandos. Sin embargo, torre A6 conduce a otras estructuras en el final, con torre por H7, rey F6, torre H8, torre por A3 y rey E2, con lo cual todo está bien defendido, puesto que la torre negra, la torre blanca, también puede activar su efectividad en la octava fila atacando el peón de B7 o en esta posición el de C7. Pero Marchal cometió un error con rey E2. Parece que él, y asimismo es el comentario que se hace en esta partida, que no tiene sentido para posiciones simples. Sin embargo, Marchal era un jugador muy agresivo con ideas muy ingeniosas. Siguió G6 desalojando la torre de la molesta posición que ataca al peón de E5. Torre F1, torre A6, cumpliendo el plan de ataque al peón de A3, pero la torre
de las blancas llega a tiempo para defenderlo con torre A1, B6, intentando lo que vamos a ver a continuación, que es el avance del peón a C5. Ya las negras aquí tienen cierta iniciativa. Rey D2, torre A4, C3, C5. Esta es la idea. Se está amenazando ahora la captura de este peón y después de rey por C3, entonces C por B4, jaque, y el peón de A3 está clavado por la torre de A4. Por lo tanto, hay que tomar una decisión y esa fue la que tomó el blanco. C por D4, una buena jugada. Sin embargo, estos análisis demuestran que después de rey C2, la situación de las blancas es delicada y Marshall escogió el mejor movimiento, C por D4. Seguiría en este caso D por C3 y ahora torre B1, que es dudosa, rey D6, torre B3, C por B4, torre por B4, rey C5, buena jugada, y el ordenador sugiere que tiene la razón Marshall a no escoger rey C2. Ahora podría seguir, por ejemplo, torre por A4, B por A4, rey por C3, B5, H4, H5, G3. Ahora un sacrificio muy bueno para poder mantener la ventaja en este final de reyes y peones, con B4 jaque, A por B4, rey B5, y la posición de las negras es ganadora. La otra línea es, en lugar de torre por A4, sería la jugada directa torre B3. Seguiría B4, A por B4 jaque, rey D4, torre por C3, torre A2 jaque, rey B3, torre A3 jaque, rey por A3 y rey por C3. Con lo cual el final de reyes y peones está perdido para las blancas. Seguiría, por ejemplo, rey A4, rey por D3, rey B5, rey por E4, rey por B6, rey D5, B5 y E4. Rey C7, E3, B6, E2, B7, E1 igual a dama, B8 igual a dama, dama E5 jaque, rey C8, se cambian las damas en B8 con jaque, rey por B8 y rey E5, y las negras ganan en ambos casos que habíamos visto. Ahora el rey puede llegar perfectamente a G3 y capturar este peón, y previamente también puede utilizar, fijar dichos peones con H5 y H4. Por lo tanto, este análisis demuestra que a pesar de que en las posiciones simples Marshall no era un experto, sí sabía calcular perfectamente las consecuencias que traía la jugada rey C2 y decidió C por D4. Después de C por B4, que es la jugada mejor, puesto que la otra línea sería, por ejemplo, capturar E por D4, manteniendo la posibilidad de capturar en B4. Seguiría entonces B por C5, B por C5, torre B1. Las blancas aquí tienen actividad ya con su torre, y seguiría torre A5, rey C2. Por ejemplo, en esta posición, Kasparov da ciertas variantes, o una línea como es rey D6, rey B3, liberando de esta forma a la torre en un futuro, rey E5, torre C1, C4 jaque, D por C4, B por C4 jaque, torre por C4, rey por E4, torre C7, D3, torre E7 jaque, rey D4, torre D7 jaque, rey E3, torre 7 jaque, rey F2,
torre D7. Y la posición de las negras, según pone aquí, es perdedora. No da más variante. Sin embargo, la otra variante que da es en la línea C4, D por C4, B por C4, torre D1, D3 jaque, rey C3, torre A4, torre D2, rey E6, rey D4, con un juego nivelado. Pero continuemos con la línea de la partida, que es la que le da mayores posibilidades a las negras. C por D4 y se va a presentar una estructura de peones muy curiosa, donde ambos bandos tienen 3 peones pasados y 2 de ellos doblados. Las blancas en el centro y las negras en el ala de dama, con la diferencia, claro está, de que la torre negra es más activa. Seguimos con D por E5, rey E6, D4 y ahora B por A3. Es la estructura que habíamos mencionado, 2 peones doblados y 3 de ellos pasados, y las blancas igual en el centro, 2 peones doblados y los 3 pasados. Rey C3, A2. Las negras han puesto muchos problemas a su oponente y Marshall es incapaz de resistir. Por lo tanto, ahora Marshall comete un error con G4. Lo correcto hubiera sido en este momento avanzar el otro peón, H4, H5, G3, y aún habría dado la posición en un empate. Hubiera culminado en tabla. Por ejemplo, rey E7, o de lo contrario, si rey D7, entonces la continuación rey D3, torre A3 jaque y rey C2. No tendría problema el blanco. Luego de rey E7, rey D3, torre A3 jaque, rey C2, torre por G3, torre por A2, torre G2 jaque, rey B3, torre por A2, rey por A2, G5, H por G5, H4, D5, H3, D6, jaque. Y este final seguramente que es tabla. Uno o ambos van a promover sus peones. Por lo tanto, el error de G4 fue respondido con G5. Ahora las blancas se encuentran en una especie de Zuxban. Siguió la partida con rey D3, B4, rey C4, B3 jaque, rey por B3 y torre por D4. Torre por A2, torre por E4, torre A6, torre E3 jaque, rey C2, torre por H3, torre por B6 jaque, rey E5, torre B4 para defender el peón y la entrada del rey a F4, pero sigue la maniobra torre E3, rey D2 y torre E4, donde las blancas abandonaron, puesto que el final resultante es completamente perdedor. Lo mejor sería torre B7, pero en ese caso entraría el rey a F4, capturaría el peón de G4 y el rey de las blancas quedaría completamente cortado por la torre, y la maniobra del rey con rey F3 y el avance del peón garantizarían la victoria a las negras. Una buena partida donde Tarrasch presentó, como habíamos dicho en el título, muchos problemas a las blancas. Sin más, espero que haya sido útil este vídeo y nos veremos como siempre en otro, en Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!